Si estuviera acá, ¿qué te dirías? ¿A quién? A Carla. La volvería a matar. El hombre que acaban de escuchar es Marcelo Tomaselli, y esas impactantes declaraciones las dio unos meses después de haberle quitado la vida a una joven llamada Carla Figueroa, solamente unos días después de su boda. Lo más impactante de este caso no fue solamente esto, sino que mucho tiempo antes de casarse, Marcelo ya había abusado de Carla, y ella había optado por perdonarlo. Si quieres saber todo lo que sucedió, quédate conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Carla Figueroa. Acompáñenme a ver todos los detalles. Antes de iniciar este video quería comentarles que mi libro En el laberinto de sombra ya está disponible para ser comprado en la plataforma de Amazon. Cuenta con 2 versiones, la tapa blanda y también el ebook para que escojan la que más les guste. De Carla Figueroa sabemos que nació a principios de la década de los 90 en la ciudad de General Pico, ubicada en la provincia de La Pampa, en Argentina. Ella fue hija de una mujer llamada Cristina, quien ya tenía otra niña producto de su primer matrimonio, a la cual llamó Soledad. Realmente la vida de Carla fue complicada desde un inicio, porque cuando tenía solamente 8 meses de haber nacido, fue testigo de cómo su padre le quitaba la vida a su madre. A partir de este momento, la niña quedó al cuidado de su hermana Soledad, quien en ese entonces era una adolescente. Se puede decir por los hechos que narraremos a continuación, que esa etapa de la vida fue la única donde Carla tuvo paz y además de eso fue muy feliz. Y es que unos años después de que falleciera su madre, su hermana Soledad comenzó su propia familia. Tuvo una hija y con Carla tenían casi la misma edad, así que ambas crecieron juntas llevándose casi como hermanas. El nombre de esta niña era Paola, y aunque eran sobrina y tía, realmente se llevaban, como les repito, como si fueran hermanas. Así las cosas, Carla no era muy distinta de las chicas de su edad. Le gustaba salir con amigos, bailar y también escuchar todo tipo de música. La jovencita soñaba en grande y disfrutaba de pasar mucho tiempo con sus seres queridos. Así las cosas, en el año 2005, un amigo le presentó a un conocido. Carla no tenía manera de saberlo, pero aquella fecha en que vio a aquel hombre que le pareció muy apuesto fue su condena. Este chico se llamaba Marcelo Javier Tomaselli y era hijo de un hombre llamado Rubén Oscar y de una mujer llamada Rosana, un matrimonio que tenía otro hijo llamado Walter. Marcelo, que según ha podido saberse se ganaba la vida como albañil, le llevaba 6 años a Carla. En ese momento ella tenía 14 y él 20. Sin embargo, esa diferencia de edad no fue ningún impedimento para que ambos comenzaran una relación sentimental. En principio, como suele suceder en la mayoría de relaciones, todo pasó como en un cuento de hadas. Supuestamente estaban enamorados el uno del otro, pero muy pronto la ilusión se fue desvaneciendo, a medida de que Marcelo fue revelándose como un hombre agresivo, posesivo y con problemas de adicciones. Pese a ello, durante un tiempo incluso vivieron juntos en la casa de la madre de él, quien al parecer para ese momento ya se había divorciado del padre de Marcelo. Mientras tanto, quizás por inexperiencia, Carla hizo lo posible para mantener a flote su relación, aunque ya la convivencia parecía una pesadilla. Al respecto, muchas personas han mencionado que lo que realmente unía a la pareja era una obsesión. No se podían dejar a pesar de que ambos sabían que no eran felices. De cualquier manera, la jovencita quedó embarazada y en 2008 nació el hijo de ambos, al cual llamaron Valentín. Ese hecho, no obstante, no cambió en nada la inestable conducta de Marcelo, y las cosas fueron a peor. Él no solo no se ocupaba como debía de su hijo, sino que pronto la violencia, que había sido verbal y psicológica, escaló en golpes. Carla le temía a Marcelo y en muchas ocasiones pensó en dejarlo, pero siempre que ella le decía a él que se iba de la casa, con algunas palabras dulces y algunos buenos tratos, él lograba engatusarla y hacer que se quedara. Así los altibajos de la pareja continuaron, en una dinámica que para muchos era enfermiza. A ella no se le asomaba ya la idea de dejarlo,
y él la amenazaba con quitarse la vida cada vez que la veía triste. Fue así que, en contra de su deseo, Carla aceptó mantenerse al lado de Marcelo, hasta que, ya desbordada la situación, en marzo de 2011, ella decidió separarse definitivamente. Carla habló con su suegra y le pidió que la disculpara. Para ella ya era imposible mantener ese vínculo amoroso, no solamente por su bien, sino por el de su propio hijo. En las semanas siguientes, Marcelo lanzó algunas amenazas hacia Carla y también algunos chantajes. Sin embargo, ella creyó ingenuamente que él terminaría por asumir la realidad y que de un momento a otro la dejaría tranquila. Por desgracia, esto estaba muy lejos de consumarse. Así las cosas, el 14 de abril del año 2011, después de salir de su trabajo, Carla fue hasta la casa de su suegra, esto para recuperar su motocicleta. Cuando la joven se fue prácticamente huyendo de Marcelo, la había dejado en el lugar, y no había vuelto por ella porque quería recuperarla en algún momento en el cual el hombre no estuviera en la casa, y esta oportunidad no se había dado hasta ese día. La joven recuperó su vehículo, pero en cierto momento se distrajo para revisar su celular. En ese momento, Marcelo la sorprendió por detrás y se subió también a la motocicleta. Carla le pidió que se bajara, pero fue en vano. Marcelo le repetía que no, que tenía algo importante que decirle. Carla insistió en su negativa, aclarando que ella no tenía nada que hablar con él. Y él me decía que no, que tenía que hablar conmigo, que le hiciera caso, arrancara la moto y saliera para donde él me decía que tenía que hablar conmigo. Así que quería volver a ver a mi hijo, que le hiciera caso y arrancara para donde me decía él. Marcelo la amenazó con su hijo y solamente el hecho de que mencionara al niño le creó una gran angustia a Carla. Ella había pasado todo el día trabajando y pensó que quizás el hombre había aprovechado ese tiempo para llevárselo o hacerle algo malo. Además, no le ayudaba el hecho de que él estaba claramente intoxicado por algún estupefaciente. De pronto, antes de que Carla pudiera reaccionar, Marcelo sacó un arma blanca y la apuntó directamente en las costillas. Un cuchillo y me apuntó, me lo puso acá en la costilla. Evidentemente, él la amenazó y Carla creyó que le estaba mintiendo. Entonces, buscando que ella entendiera, él le mostró el arma, al mismo tiempo que le decía que ya no tenía nada que perder. Fue así como consiguió su propósito de llevarla con él a la fuerza hasta un paraje alejado. En el trayecto, Carla frenó la moto y le dijo que de ninguna manera iba a consentir sus amenazas, que ella se iba, y le pidió que la dejara en paz de una vez por todas. En ese punto la joven se bajó y Marcelo comenzó a rogarle para que lo perdonara. Otra vez le repitió sin cesar que la amaba, pero ella no quería saber más de él. Incluso le recordó que ni siquiera lo molestaba para que le diera ayuda económica para su hijo, del cual se había desentendido por completo. Y aún así, aunque él no ayudaba, Carla jamás le prohibió al hombre o a sus familiares poder convivir con el pequeño. Luego de esta discusión, justo cuando Carla estaba lista para emprender su camino, él la golpeó, logrando derribarla. Acto seguido, la obligó a subirse a la motocicleta y le dio órdenes de conducir unos metros más. Luego la hizo bajarse a un costado de la ruta, y aunque ella se opuso, no hubo manera. Marcelo estaba armado y, como él mismo reconoció, también drogado. Además, estaba dispuesto a cualquier cosa, incluso a quitarle la vida si ella no obedecía. Sacó el cuchillo de vuelta, me lo volvió a apoyar y me dijo, bajate. Me insultó, porque yo te mato acá, dice, no me importa. Después de eso la condujo a un paraje solitario, donde le pidió que se quitara la ropa, y muerta de miedo, Carla le hizo caso. Me pedía que me sacara la ropa, yo le decía que no. Me puso el cuchillo cerca de la cara y me dijo, sácate la ropa, pues yo acá te cago matando y no me importa nada. Le hice caso. Marcelo, luego de esto, abusó de ella. Al finalizar, prendió un cigarrillo, y viendo que ella empezaba a vestirse, se acercó y se subió sobre ella para decirle que de ahí no saldría viva. Me empujó, me tiró al piso y se me subió arriba la panza. Y me decía que yo de ahí no me iba a ir, que él me iba a matar, que él había ido a eso. Luego le apoyó el arma blanca en la cara y se burló del hecho de que estaba a punto de repetir el fatal destino de su madre. Carla le pedía que la dejara, pero él no la escuchaba, era inútil. Estaba como poseído. Ella no sabía si por las sustancias que había consumido o por las acciones que acababa de cometer, pero Marcelo no paraba de hablar. Transcurrida media hora, dejó a la jovencita sentada en ese paraje. Creyendo que la pesadilla había llegado a su fin,
Carla le pidió que le entregara el arma, pero él se negó. Luego, sin más, la lanzó él mismo a un desagüe. Le dijo que se subiera a la moto y ambos emprendieron el viaje de regreso. En el camino, Marcelo volvió a ponerse nervioso y Carla trató de tranquilizarlo, al tiempo que le pedía que fuesen juntos a la casa de la madre de él. Sin embargo, él no parecía escucharla, y lo único que repetía era que por favor no le contara a nadie lo ocurrido. En realidad, lo único que quería hacer ella en ese momento era dejarlo en algún lugar donde estuviese contenido, para poder marcharse a buscar a su hijo. Después de mucho batallar, Carla logró su objetivo y dejó a Marcelo en la casa de su madre para que se diera un baño. En ese tiempo, ella aprovechó para contarle a la que era en ese momento su ex-suegra lo que acababa de pasar. Luego Marcelo se acostó a dormir. Carla se fue a la casa de su hermana y también a salvo se desahogó con ella. Cuando él entró a bañarse fui y le dije a la madre en la cocina lo que había pasado. Se acostó, la madre salió conmigo afuera, le conté y ahí me fui a la casa de mi hermana a decirle todo lo que había pasado a mi hermana. De inmediato ambas fueron a la comisaría para denunciar al hombre por abuso. Tras los exámenes de rigor, las autoridades comprobaron el delito. En ese momento la joven acababa de cumplir 18 años. No obstante, antes de marcharse, las autoridades le dijeron a Carla que era posible que Marcelo quedara libre. Por esa razón, cuando poco después el sujeto fue encarcelado de manera preventiva, Carla no se sintió segura y pensó que lo mejor era ir con su hermana a un canal de televisión local. Esto para contar su caso, para que todas las personas supieran qué había pasado y para decir que si algo malo le pasaba, iba en contra de Marcelo. Eso sí, ella se presentó de espaldas a la cámara para proteger su identidad y también la de su hijo. Su mayor miedo era que al pequeño le pasara algo. Yo tengo miedo porque yo no sé de qué él es capaz, de qué puede llegar a ser capaz. O sea, me dejó bien en claro que a él no le importa nada y yo tengo un hijo. Durante 2 semanas las aguas parecieron calmarse un poco, y aunque aún dentro de ella estaba el trauma y el temor, logró arreglárselas para enfrentar el día a día. Ella tenía una fuerza inagotable que venía de su pequeño hijo, por el que se sentía dispuesta a enfrentar cualquier situación. Además, también tenía el apoyo de su hermana y el amor que le demostraban en todo momento sus demás familiares. Sin embargo, las cosas no fueron tan sencillas, y conforme fueron pasando los días, Carla comenzó a sentirse abrumada, especialmente por su situación económica, que era precaria. Ella buscaba y buscaba, pero lo cierto es que no lograba conseguir un empleo fijo que le permitiera subsistir. En ese contexto, Rosana, la madre de Marcelo, salió en su ayuda y le brindó dentro de las posibilidades dinero para las cosas de su nieto. Este acercamiento permitió que la mujer le contara a Carla sobre una figura legal llamada avenimiento. Se trataba de un acuerdo entre las dos partes, contemplado en aquella época en el Código Penal argentino. Esta ley permitía que una mujer que sufría de un abuso disculpara a su agresor, siempre que éste cumpliera una serie de requisitos. Lógicamente, la madre de Marcelo no quería verlo tras las rejas, y al final no se sabe bien si fue por la presión de la mujer o bien porque, como ha dicho el propio Marcelo, él le rogó para convencerla. Carla decidió que lo perdonaría y la causa nunca llegó a juicio. Soledad comentó que ella estaba completamente en contra de que su hermana le diera el perdón a este hombre, y ya ni digamos que le diera una nueva oportunidad para vivir a su lado. Fue así que, sin decirle a sus familiares, Carla firmó el avenimiento. Este solo era el primer paso, pues era la justicia realmente quien tenía que resolver si la acción quedaba o no extinta. Y en ese momento los 3 magistrados que intervinieron, así como la fiscalía, rechazaron el pedido. Ellos dijeron que tenían argumentos contundentes que Carla no estaba en condiciones de dar un consentimiento libre y pleno. Luego de enterarse de esto, el abogado de Marcelo apeló la medida y resultó un fallo dividido. 4 jueces se negaron y otros 2 permitieron el avenimiento. Dijeron que Carla tenía una decisión libre e igualitaria. Como resultado de esto, se ordenó la liberación del hombre. Esto se logró debido a que los 2 jueces que aceptaron el avenimiento eran de una instancia superior a los 4 que se habían negado. Esto sorprendió a muchos porque los jueces tendrían que haber tenido en cuenta el historial de violencia que había sufrido Carla, no solamente a manos de Marcelo, sino también los hechos que había vivido cuando era niña. Obviamente todo esto iba a intervenir en su decisión y ella no le estaba dando el perdón a Marcelo de manera consciente.
También hay que destacar que los 2 jueces que aceptaron el avenimiento le dijeron a Carla que si Marcelo estaba en la cárcel, su hijo crecería sin un papá, como le había pasado a ella, y que evidentemente ellos no querían eso. Le dijeron que ambos como padres tenían que reconstruir la relación por su hijo, y que lo mejor era que los 2 estuvieran juntos. Siguiendo con la acción legal para que ésta se hiciera efectiva, Marcelo aceptó una orden de restricción de acercamiento a Carla, y también someterse a distintos tratamientos tanto psicológicos como psiquiátricos. Todo esto a fin de lograr una recuperación de sus adicciones y problemas de conducta. Por desgracia, nada de eso ocurrió, y lo que siguió de hecho dejó consternados a todos. Con el perdón de Carla, Marcelo y ella se casaron unas semanas después en el registro civil. De nuevo, muchos mencionaron que él ejerció una gran presión en ella. Fuese como fuese, unos días más tarde, el 2 de diciembre de 2011, él recuperó su libertad. De vuelta en las calles, la madre del hombre le prestó a la pareja una de las habitaciones de su casa para que se instalaran. Así llegó el sábado 10 de diciembre de 2011. Rosana, la madre de Marcelo, llegó a casa pocos minutos después de la 1 de la madrugada. Ella comprobó que tanto su hijo como Carla estaban dormidos. Se quitó el maquillaje y se acostó a ver televisión. Menos de 1 hora después, Marcelo se levantó y le pidió que cuidara a Valentín. Luego él y Carla salieron al jardín. Después la pareja volvió a entrar, y Rosana los escuchó en la cocina. Estaban calentando agua. Una vez que prepararon una infusión, volvieron a salir para sentarse otra vez en el jardín. En ese instante, según comentó Rosana, la venció el sueño. Un par de horas más tarde, aproximadamente a las 4:30 de la madrugada, Rosana despertó sobresaltada. Esto por los gritos de su nieto. Era un llanto desgarrador, así que lo primero que le vino a la mente a la mujer fue que el niño se había caído. Pero al acercarse a la habitación de Marcelo y Carla, la mujer se topó con que, como de costumbre, habían cerrado la puerta con llave. Los sollozos de su nieto, lejos de disminuir, aumentaban, así que ella comenzó a golpear la puerta, pero no obtuvo respuesta. De pronto la mujer pudo sentir que su hijo estaba haciendo algo con mucha saña. No supo explicar muy bien por qué, pero dijo que simplemente lo había sentido. Fue por esto que comenzó a patear la puerta para tratar de abrirla, pero de tanta fuerza se fracturó la cadera. Cuando Marcelo le abrió finalmente, su madre se topó con que la habitación estaba completamente a oscuras. Luego él prendió la luz, y la mujer vio a Carla con una enorme dificultad tratando de mantenerse en pie. Cuando ella se percató de la presencia de Rosana, estiró los brazos para que la ayudara, pero la mujer no pudo hacerlo porque estaba herida. En medio de la escena, el niño estaba viendo todo y lloraba sin parar. De pronto Marcelo volvió a arremeter en contra de Carla hasta que le quitó la vida enfrente de su hijo y también de su madre. La vuelve a acomodar al piso y la termina matando. La madre de Marcelo no podía creer lo que estaba viendo, así que como pudo tomó a su nieto y salió corriendo en dirección hacia la cocina. Calculó que en ese lugar no estaban a salvo, así que se encerró con el niño en una de las habitaciones. Pero Marcelo se las arregló para entrar. Eso sí, más que atacarla, la tranquilizó. Le dijo que se calmara, que ya todo había acabado, y la mujer comenzó a insultarlo. Marcelo se mantuvo muy tranquilo y minimizó lo que acababa de pasar. Le pidió a su madre que se acercara y le diera un beso. Él estaba completamente cubierto con manchas de sangre. Además, también en ciertos momentos cantaba y decía que al fin su corazón estaba liberado. Y de mi pieza sale cantando, decía mi corazón está aliviado, lo cantaba. Rosana llamó a la policía y cuando los agentes llegaron encontraron al hombre con una mirada ausente y su hijo en brazos. En un rincón su madre gritaba y lloraba acusándolo de un horrendo crimen. Esa misma mañana los forenses se llevaron el cuerpo sin vida de Carla y Marcelo fue trasladado a una comisaría para que declarara. La que también fue a declarar a comisaría fue la madre del hombre. Ante las autoridades la mujer describió todo lo que había sucedido y no minimizó de ningún modo la culpabilidad de su hijo. Estaba desesperada y desconcertada y entre lágrimas le pidió a un agente que le diera un arma porque ella misma iba a acabar con la vida de su hijo, pues prefería llorarlo en una tumba que verlo tras las rejas. Posteriormente, las autoridades en una rueda de prensa dieron noticias del horrible crimen, y apenas trascendieron los detalles de la historia, también se comenzaron a conocer los antecedentes de la pareja.
Entretanto, los exámenes forenses al cuerpo de Carla demostraron que tenía varias heridas de arma blanca por todo el cuerpo, especialmente en el cuello y en el tórax. Así las cosas, el 13 de diciembre de 2011, a Marcelo le dictaron prisión preventiva. En paralelo, los vecinos comenzaron a amenazar a la familia de Marcelo. Querían entrar a la casa para atacarlos, ya que los culpaban de lo ocurrido. Desde el interior de la vivienda, la madre del hombre se defendió, diciendo que ella no tenía nada que ver. En sus propias palabras, Carla había vuelto con su hijo porque estaba completamente enamorada. Por su parte, Walter, el hermano de Marcelo, dijo sentir vergüenza por la situación. Además, aseguró que él y su madre le habían pedido a Carla ayuda para que Marcelo no terminara en prisión por haberla agredido sexualmente. Mientras toda la situación se arreglaba, la custodia del pequeño Valentín quedó a cargo de Soledad. Él se instaló desde ese momento en la casa de su tía. Dormía a ratos, pero se despertaba llamando a su mamá. Incluso en una entrevista a los medios de comunicación, Soledad contó a los periodistas que el pequeño repetía que su papá había pintado a su mamá, algo que ella no lograba entender del todo, pero asumía que era por la sangre que había visto en el cuerpo de Carla. El niño parecía haber asimilado la catástrofe que había quebrado a su familia. Mientras tanto, todos trataban de reforzarlo para hacerlo sentir amado y a salvo. Poco tiempo después, Valentín comenzó a pedir que no lo llamaran por el apellido de su padre, sino solamente por el de su mamá. Entretanto, a la espera del desarrollo del proceso judicial, se llevó a cabo una marcha, esto para exigir justicia por Carla. En esa oportunidad fue su hermana quien alzó la voz y le pidió perdón a Carla por no haber estado con ella. Perdón, Carla, perdóname porque no llega, porque yo no estaba con ella. Por su parte, la madre de Marcelo confesó que no quería volver a ver a su hijo jamás. Según dijo, ya no sentía nada por él. Y mientras todo esto pasaba, Marcelo aceptó conceder una entrevista a un medio local. Desde su reclusión, no solamente dio su versión de la historia, además de que pretendía culpar de un modo u otro a Carla, sino que también, por si fuera poco, llegó a afirmar que todavía la amaba y que le extrañaba mucho, pero que de tenerla enfrente de nuevo le volvería a quitar la vida. Si estuviera acá, ¿qué le dirías? ¿A quién? A Carla. La volvería a matar. Así fueron pasando los días y llegó el juicio oral, que se dio el 18 de junio de 2012. Marcelo estaba acusado por homicidio agravado por el vínculo. Se declaró culpable del crimen en la primera jornada. No obstante, aclaró que no recordaba nada de lo que había ocurrido. Por su parte, su madre testificó en su contra, mencionando todo lo que había sucedido la madrugada de los hechos. También comentó que lo vio desfigurado, hinchado y con los ojos fuera de sus órbitas. Marcelo dijo que en ese momento estaba en estado de shock, y el agente que lo esposó para llevarlo a la comisaría también hizo este comentario. Aprovechando esto, el abogado de Marcelo comentó que el hombre había actuado en una emoción violenta, a causa de una amnesia temporal. Para sustentar esta información, el abogado aseguró que Marcelo despertó en comisaría sin tener ni idea de por qué estaba ahí. Lo cierto es que esta supuesta amnesia nunca quedó demostrada por las pericias hechas por los forenses. Luego, en un giro sorprendente, la defensa sostuvo que el origen del arrebato de Marcelo se produjo cuando Carla le confesó que en todos esos años ella le había sido infiel con otro hombre, y que además Valentín no era hijo suyo, sino de su amante. Acto seguido, supuestamente, ella le pidió perdón por haberlo acusado falsamente de un abuso que nunca ocurrió. Con esta estrategia, la defensa buscaba que Marcelo fuera juzgado por homicidio agravado por el vínculo y que se le atenuara por la emoción violenta, lo que podía darle una pena menor a 10 años de prisión. Por lo mismo, se hizo mucho énfasis en su carencia de antecedentes, su juventud y en que había colaborado con la policía. Antes de terminar el debate, se le concedió a Marcelo una última palabra. Él pidió perdón y dijo que no le deseaba a nadie lo que estaba pasando. Así, pese a los esfuerzos de su abogado, el 28 de junio de 2012, Marcelo fue condenado a cumplir la pena de prisión perpetua por haberle quitado la vida a Carla. El tribunal por unanimidad falla, primero, condenando a Marcelo Javier Tomaselli como autor material y penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo a la pena de prisión perpetua y costas.
Después de la sentencia, el hecho de que a este hombre le hubiesen dado un avenimiento comenzó a cobrar mucha relevancia en los medios. De los 2 jueces que se lo habían concedido en ese momento, uno ya estaba jubilado y el segundo fue absuelto de enjuiciamiento. El caso de Carla fue brutal y estremecedor, y gracias a la presión de distintas organizaciones el tema llegó al Congreso, y a la larga se eliminó la figura del avenimiento del Código Penal de Argentina. Entretanto, mientras Marcelo cumplía su condena, inició una nueva relación amorosa, y fruto de esta tuvo una hija. Algún tiempo después, a raíz de unas amenazas que le hizo a la madre de la pequeña, la justicia dictaminó que la niña no podía visitarlo en la cárcel. En cuanto a Valentín, en 2019, 8 años después del aberrante crimen de su madre, finalmente obtuvo la autorización para cambiarse el apellido, y le otorgaron a su tía y a su marido la adopción plena del pequeño. Con una felicidad que no le cabía en el cuerpo, Soledad confirmó la noticia a los medios, y en esa oportunidad ella misma dijo que el pequeño no tenía ningún vínculo con su media hermana, quien para entonces podría tener más o menos 2 años. Soledad afirmó con inmenso alivio que a su sobrino ya lo consideraba plenamente un hijo, y estaba creciendo como una persona cariñosa, inteligente, respetuosa y solidaria. Además de eso, también dijo que siempre recordaban a su madre. La situación de la familia de Marcelo, por otra parte, no era la mejor. Durante todo ese tiempo, Valentín no había querido verlos. Soledad no lo presionaba, por el contrario, aceptaba sus decisiones. Eso sí, la madre de Marcelo en alguna que otra ocasión había intentado ver a su nieto, pero no pudo. Unos años más tarde, Valentín demandó por daños y perjuicios a la provincia de La Pampa y recibió una compensación económica. Esto por los 2 jueces que le habían dado el avenimiento a Marcelo. La cifra económica que Valentín recibió no fue revelada, pero según comentó Soledad, le ayudaría mucho a poder iniciar una vida y continuar con sus estudios. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso muy triste y un caso que nos llama mucho a la reflexión. Una ley que ya no existe en el Código Penal de Argentina, pero que dejó libres seguramente a muchas personas. Además de eso, también tenemos que reflexionar en un hecho horrible, y es que Carla repitió el mismo patrón que su madre. Al final ella también fue asesinada por su pareja sentimental, y todo ocurrió frente a su hijo, así como había ocurrido con ella cuando apenas tenía 8 meses de haber nacido. Un caso horrible. Al final aquí Valentín tuvo el mejor apoyo de parte de su familia materna y ahora está creciendo como un chico lo más normal posible y seguramente siempre recordará y querrá mucho a su madre. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En mis otras redes también me pueden encontrar, aparezco como LesmaVR y subo contenido casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.